día de hoy, como pueden notar, estamos siendo grabados. Estas videoconferencias las estamos reflejando y las estamos compartiendo a través de nuestro portal, el portal de ANFEC, www.anfec.com.mx. Para aquellos que no la puedan ver completa, para aquellos que quieran disfrutarla posteriormente o compartirla, simplemente entran a nuestro portal y la pueden reproducir. Es un gusto tenerlos el día de hoy por parte de ANFEC, la mesa directiva y su servidor. Les damos una cordial bienvenida y pues queremos, como siempre, compartir con la comunidad cartonera aquellos temas, aquellas información, datos que obviamente son relevantes para nosotros y que nosotros podemos aprovechar a los especialistas que están con nosotros para que nos expliquen, nos platiquen y nos den su punto de vista. Todos ellos son, de hecho, nuestros consultores asociados y además de tener amplia experiencia en el tema que estamos manejando, también conocen de cartón corrugado, conocen de papel y de cartón corrugado. En este caso particular nos vamos a enfocar aquellos puntos que son importantes conocer con respecto a nuestro patrimonio, ¿no? Estamos hablando como activo financiero, nuestro patrimonio, qué utilidad tiene, qué beneficio, y pues ya veremos que tiene mucha utilidad hacia aquellas personas que tienen subalternos, aquellas personas que tienen responsabilidad sobre un grupo de trabajo, y pues obviamente a nivel personal nos van a dar algunos tips y recomendaciones de cómo quedó ahorita la situación de ley, qué es lo que esperamos tener o recibir si en este momento estamos jubilándonos o tenemos nuestro aguinaldo, en fin, y cómo podemos tener un mejor o un mayor beneficio de todo lo que estamos ahorita involucrando. Como pueden notar, nuestro tema es Construye tu patrimonio con activos financieros y para esto contamos con dos especialistas de un despacho que se llama Actie. Tenemos inicialmente a Tania Corral. La licenciada Tania Corral es licenciada en Comercio Internacional, egresada del ITESM Querétaro, con especialidad en Administración y Desarrollo de Negocios, Finanzas y Comercialización. Tiene 16 años de experiencia en empresas de manufactura, líderes en línea blanca, ocupando los últimos 10 en posiciones gerenciales, principalmente en áreas de investigación, mercados, mercadotecnia y comercio electrónico. 11 años como asesor patrimonial, de los cuales han sido el calificativo de diamante y aspirante al The $1 Million Round Table. Significa que son de los asesores, consultores que tienen mayor conocimiento y que han sido reconocidos por su propio gremio. 3 años como socia directora de Actie Consultores, donde brinda estrategias patrimoniales personalizadas precisamente a personas físicas, personas morales y obviamente se acerca a las empresas. También tenemos con nosotros a Mónica Ramírez. La licenciada Mónica Ramírez tiene 5 años como asesora financiera patrimonial, especializada con célula de certificación de CONSAR y de CNFS como agente promotor Afore, agente de seguros y también funcionario financiero. 11 años de experiencia como docente certificada en la Universidad Interamericana de Desarrollo y en la Universidad Westfield en áreas financieras, administrativas y mercadotecnia. 7 años como líder en el área de calidad y desarrollo de productos en Telmex. Y obviamente su especialidad particular pues, es compartir, o su principal objetivo es compartir y transmitir información de valor para las decisiones de vida. Ojo con esto, de vida con el mayor número de personas posible y por eso está aquí con nosotros. Entonces, Tania, me gustaría darte la palabra. Les comento que cualquier pregunta, por favor, remitan al chat para que la contestemos al final. Si hubiera algo muy relevante o quieren compartir algún comentario o alguna pregunta que venga al tema y que sea muy importante enfatizar, levanten la mano para pedir la palabra y nosotros se las daremos. Y si hubiera alguna parte que no podamos responder o que no tengamos la respuesta en el momento, lo haremos a través de correo electrónico vía el portal de ANFEC. Es un gusto tenerle al grupo de Actie, Tania. Mónica, es un gusto. Adelante, Tania, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta presentación. Y pues, sin más, comparto pantalla para que empecemos la presentación. Hay tantas cosas que queremos decirles que entonces nos vamos a ir apurando un poquito. Como comentaba, las dudas las podemos y las pueden ir escribiendo en el chat y Moni o yo las vamos contestando. ¿Correcto? Entonces, el tema pues es Construye tu patrimonio con activos financieros. Vamos a hablar de diversas cosas.
vamos a empezar con, hay muchos mitos aquí alrededor, ¿no? Tú ves una persona que gasta mucho, creemos que tiene mucho dinero y luego decimos que es una persona rica, ¿no? Y no necesariamente esto es realidad. Una persona que tiene riqueza financiera, que es financieramente libre, seguramente han escuchado ya este término, la riqueza financiera de una persona está determinada por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Esto es súper importante y desafortunadamente por pandemia varios pues se han tenido que ver en la necesidad de dejar sus empleos y resulta que dejo mis empleos y ya no, dejo el empleo que tenía y ya no puedo mantener el nivel de vida que tenía porque yo no tenía esta parte de riqueza financiera. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin el ingreso que me da, por ejemplo, mi trabajo o mi negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad la riqueza? Aquello que nosotros acumulamos, y vamos a hablar ahorita porque obviamente los activos y los pasivos entran en esto que nosotros acumulamos, no necesariamente la capacidad que tenemos de gastar cuando vamos a las tiendas. Ahorita tuvimos Black Friday, tuvimos Buen Fin y etcétera. El que tengamos una persona que gaste mucho no necesariamente quiere decir que es libre o que es rico financieramente. ¿Cómo algunas claves para conseguir esta riqueza? Número 1, tenemos que aprender sobre finanzas. A muchos no nos gusta y tenemos que, pero nos va a dar otra mentalidad y ahorita vamos a hablar precisamente de esa mentalidad, el que tengamos el dominio o el manejo, cuando menos básico, de la parte de finanzas. Adoptar hábitos financieramente sanos. Y aquí ahorita vamos a hablar de uno, que es súper básico, pero parece tan básico que no podríamos creer que mucha gente no lo haga, que es no gastes más de lo que ingresas. Ese es un hábito y pareciera como que el más básico de todos y en realidad mucha gente no hace ni eso, por ejemplo, ¿no? Planificar para el futuro, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque vivimos, y sobre todo como mexicanos, vivimos como al día, ¿no? Nuestra cultura es, y nuestro futuro son 2 años o 5. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a 10? ¿O qué pasa cuando nos vamos a 20 años? ¿Podemos llegar a hacer una planificación de este plazo tan largo? Eso es una de las cosas a las que los queremos invitar a que podamos llegar a eso y a que pensemos en eso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y seguramente muchos lo han escuchado, este término de la mente millonaria. Que yo tenga mente millonaria no quiere decir que deba tener mucho dinero, o el que tenga mucho dinero no necesariamente tiene mente millonaria. Ahorita lo vamos a ir explicando. Aquí hay cosas que son bien, bien importantes y, por ejemplo, una persona con una mente millonaria, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Vive con un nivel de gastos menor al de su capacidad de ingreso. Y se podrían sorprender aquí si les decimos, Moni y yo, la cantidad de clientes o de prospectos que hemos tenido que ni siquiera tienen claro cuánto ingresan. De verdad, o sea, ¿cuánto ganas? Es que tengo varios empleos y tengo negocios pero no sé cuánto gano. Bueno, entonces, ¿cómo vas a saber cuánto vas a gastar? Tenemos que partir de tener claro cuál es tu capacidad de ingreso para entonces saber tu capacidad de gastos y siempre debe ser menor el gasto que mi ingreso. Muchos de aquí son empresarios y saben perfectamente bien esto, ¿no? La disciplina, el orden y la organización de mi dinero. Aquí es básico, por ejemplo, tener un presupuesto. ¿Qué cosa es un presupuesto? Saber cuánto gano, saber cuánto gasto, en qué rubros está perfectamente destinado esto. Por eso la disciplina, el orden y la organización con el dinero. Todo parte de hacer un presupuesto y no nada más de saber ahorita, sino el presupuesto es poder proyectar cuánto dinero voy a necesitar y exactamente en qué momento. Un presupuesto se puede hacer incluso anual y entonces a nivel personal yo puedo definir que en agosto necesito dinero por las vacaciones o que en febrero por las inscripciones de los hijos o que en diciembre, caso personal, les están sacando las 4 muelas del juicio a mis 2 hijos. Entonces,
pues necesitas presupuestar para tener ese gasto a la mano, ¿no? La gente con mente millonaria estudia cómo invertir ese excedente de dinero, porque no se trata de gastar menos nada más por gastar menos, sino que ese dinero lo tenemos que poner a trabajar para nosotros. Ajá. Ven oportunidades de invertir donde otros no las ven. Y ustedes como empresarios, pues por eso están aquí, ¿no? Porque vieron una oportunidad en este negocio del cartón y algún otro no lo habrá visto. Entonces, una mente millonaria ve oportunidades. Por ejemplo, y voy a hablar algo muy rápido, las crisis. Las crisis, mientras que para muchos es lo peor que le pudo haber pasado, para muchos es una oportunidad. Esa es una mente millonaria. Enseña a sus hijos sobre independencia económica. ¿Por qué? Pues porque queremos que sean como nosotros, por supuesto. Es algo que desafortunadamente nos enseña en las escuelas y nosotros tenemos que darle a nuestros hijos este conocimiento desde chiquitos, irles enseñando este tema, ¿no? La prioridad en la vida, pues no es mostrar mi nivel de vida. Sí, por supuesto, tengo cierto nivel de vida y lo quiero mantener. Y si los demás lo ven, qué bueno, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es lograr esta independencia económica, esta libertad financiera, para lo cual obviamente, además de todo, necesito paciencia. Hay muchos mitos en cuanto a las inversiones y, por ejemplo, creencias de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Por favor, no, eso no sirve. Paciencia, disciplina y constancia, ¿no? El secreto, dice María Boriño, no es cuánto ganas, sino cuánto gastas, cómo administras y cómo lo inviertes. Ajá. ¿Qué pasa con esto de la mente rica o la mente millonaria y la mente pobre, ¿no? Los ricos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que el dinero trabaje por ellos. Y aquí es donde entramos al tema ya de los activos. ¿Qué cosa es un activo? Es aquello en donde mi dinero no pierde valor, aquello que le pone dinero a mi bolsillo. Y vamos a dar algunos ejemplos. Cuando yo tengo un ahorro en UDI, ¿qué es la UDI? La UDI es unidad de inversión. ¿Qué quiere decir? Peso más inflación. Si yo tengo la oportunidad de hacer un ahorro en UDI, mi dinero, aunque no me va a estar dando mucho rendimiento, porque la UDI es algo muy conservador, cuando menos está creciendo al nivel de la inflación. Eso no lo hace un banco, por ejemplo, ¿no? Ya que te garanticen, porque esto sí va garantizado, que vas a tener el crecimiento de la inflación. Hoy está el 7%, 7.02% la inflación. ¿Quién te da hoy eso? Entonces, ahorro en UDI es un activo. Yo meto mi dinero ahí y a largo plazo voy a tener más dinero, siempre. En CETES, en dólares o en euros o en alguna moneda que sea fuerte, en donde yo sé que a pesar de que la moneda puede hacer esto, a la larga siempre va a subir. Entonces, eso es un activo donde pone dinero en mi bolsillo. Una propiedad, un terreno, una casa, un departamento, algo que sube de valor con el tiempo, también, por supuesto, es un activo. Un negocio es un activo. Las inversiones, volvemos al caso, ¿no? Yo sé que la bolsa, nada más rentable que la bolsa, sin embargo, pues obviamente también tiene subidas y caídas, es algo que tiene mucho movimiento. A largo plazo, aquí es el truco de poder hacer una inversión, el plazo. Entonces, a largo plazo la inversión es algo que siempre va a subir. Yo pongo dinero ahí y a largo plazo voy a tener más, siempre. Un seguro de vida, un seguro de ahorro o tu Afore. Tu Afore también es un tema de activo y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué un seguro de vida? Porque yo estoy delegando, yo estoy transfiriendo el riesgo a alguna institución. Y en ese momento, pues yo puedo ya tener un patrimonio para dejarle a mis beneficiarios, ¿no? Entonces, en automático mi patrimonio sube la suma asegurada que yo tenga o el ahorro que tenga ahí. Se incrementa este ahorro a los activos y al patrimonio que tú tienes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la mente millonaria? Hace que el dinero trabaje por ellos. Tienen gran cantidad de activos. No estoy diciendo que no debamos de tener pasivos, pero la clave aquí es tener menos pasivos. ¿Qué cosa es el pasivo? ¿No? Y este diagrama, la verdad es que lo conocemos muy bien, ¿no?
trabajo para tener dinero, tengo dinero para pagar deudas, me quedo otra vez sin dinero y entonces tengo que volver a trabajar para volver a tener, y esto se vuelve un ciclo. ¿Qué cosa? Una deuda es efectivamente un pasivo. ¿Qué cosa es un pasivo? Donde mi dinero pierde valor. Aquello que saca dinero de mi bolsillo. Y estoy de acuerdo que tenemos que tener pasivos, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Por ejemplo, un celular. Un celular, si yo me voy a comprar la última generación del iPhone de 40 y tantos mil pesos, jamás voy a vender un celular en más de lo que lo compré. Entonces, ¿de verdad necesito gastar tanto dinero para eso? A lo mejor sí, porque lo uso para mi negocio, porque tiene la mejor tecnología, porque si lo uso, está perfecto, se vuelve activo. Pero si no lo uso, es un pasivo que jamás voy a poder vender en la misma cantidad de lo que lo compré. El ahorro en el cochinito nunca me va a dar el cochinito o el colchón, la inflación, jamás. El banco, un ahorro en banco, cuando lo hago por debajo, cuando el banco no me da ni siquiera las tasas de inflación, es un pasivo. Un auto, si yo consigo el auto y por medio de un arrendamiento y lo tengo como Uber, a lo mejor se puede convertir en un activo, pero un auto para uso personal, jamás voy a vender un coche en más de lo que lo compré, ¿no? En el momento en el que sale la llanta de la agencia, pues en ese momento mi coche ya no lo puedo vender en el mismo precio, ¿no? Compras a crédito, mucho cuidado con los créditos, no es que sean malos, simplemente hay que saberlos manejar, ¿no? Hacer un mal uso del crédito es bastante, pues, arriesgado en el tema de pasivos, ¿no? Algunos tips que les podemos dar y que vamos a ir desarrollando en el trayecto de esta plática para poder tener esta mente millonaria. Una, tener objetivos y metas claras. Si yo no sé a dónde voy, pues mucho menos sé cómo voy a llegar. Y cuando pongamos estas metas, los queremos invitar a que por favor pensemos a largo plazo, ¿no? Sí hay metas a corto, mediano, ahorita vamos a presentar eso, pero los invitamos a que pensemos a largo plazo y que las pongamos de manera bien específica. Tener paciencia y ser constantes, súper importante. Definir un presupuesto y seguirlo. Aquí, obviamente, Moni y yo les podemos ayudar. Quien en su vida haya hecho un presupuesto, quien ni siquiera sabe cuánto gana, cuánto gasta, con mucho gusto las podemos ayudar. Tomar decisiones financieras de forma racional, asesorada y con calma. No tomar apresuradamente. Digo, yo sé que hay gente que tiene mucha visión para los negocios y que a lo mejor puede animarse. La mayoría no tenemos ese don, entonces necesitamos tomar de manera racional y asesorada una decisión financiera. Y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, incrementa tus activos. A partir de ahora los invitamos a que se fijen, ¿esto que voy a comprar, esto que voy a adquirir, es activo o es pasivo? Si es activo, es decir, ¿me va a poner valor a mi bolsillo? Adelante. Si disminuye, porque es algo que nunca voy a poder vender en el mismo valor al que lo compré y lo necesito, adelante. Pero volvemos al caso, voy a comprar un coche, pues ¿qué te vas a comprar? Un coche super último modelo enorme, cuando en realidad lo que necesito es un coche chiquito para mí y a lo mejor para mi pareja, ¿no? ¿Qué necesitas? Disminuye tus pasivos y mejor ese dinero, inviértelo en activos, ¿no? Que tu dinero trabaje para ti. Este tema del interés compuesto es eso, es que tu dinero va a ir haciendo como una bolita de nieve y va a ir creciendo. Y ahorita en un rato más les vamos a dar un ejemplo que les va a quedar clarísimo de este tema del interés compuesto. Y usa a tu favor los beneficios fiscales, tanto de ahorro como de inversión. Ahorita vamos a entrar a varios de estos temas. Cualquier duda, por favor, nos lo van poniendo abajo en comentarios. Moni contesta cuando yo hablo, yo contesto cuando Moni habla. Ajá. Ok. Ay, espérame, porque no avanza esto. Ya está. Entonces, hablando de metas financieras, de metas claras, pues hay que empezar a decir qué cosa es una meta, ¿no? Son propósitos que se plantean para el cumplimiento de metas personales, o sea, tenemos metas personales, familiares, profesionales o patrimoniales, que involucran siempre una buena administración y planeación del dinero. Ajá. Entonces,
¿qué ejemplos podemos dar de este tipo de metas, no? Pues las podemos dividir en corto, mediano y largo plazo. Moni, usamos en el despacho esta pirámide en donde la base de esta pirámide es todo lo que se refiere a la protección, lo que tenemos que prevenir y que generarnos seguridad. Estos normalmente son metas a corto plazo, ahorita vamos a ver más detalle. Una vez yo asegurada de que tengo protección, de que mi patrimonio y yo, ¿no? Porque ¿quién genera ese patrimonio? Pues yo. ¿Quién tiene que estar asegurada? Pues yo, ¿no? ¿Quién tiene que estar protegida? Entonces, una vez que yo sé que mi patrimonio y yo y mis descendientes, la gente que depende de mí está protegida, entonces nos podemos poner en metas de crecimiento, todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando precisamente de armar este patrimonio. Y por último, y no porque sea lo menos importante, sino que por etapa de vida, eso es lo último a lo que vamos a apostarle, es el retiro, ¿no? Que lo que queremos es que vivas de una manera digna y lo mejor posible, lo más parecido al menos a lo que tienes hoy, ¿no? Entonces, hablando como metas de protección, que insisto, es nuestra base, ¿de qué tipo de cosas tenemos que prevenir, ¿no? ¿De qué tenemos que protegernos? Desafortunadamente, y regreso a lo mismo, al tema del COVID, nos ha enseñado que el tema de salud y vida son súper importantes. Al principio de la pandemia, pues era el pariente del tío, del vecino. Ahorita todos tenemos una persona cercana que desafortunadamente o ha fallecido o ha quedado con secuelas por esta enfermedad. Entonces, el tema de enfermedad, el tema de sufrir un accidente, y en este accidente yo puedo incluso, yo puedo quedar inválido o puedo fallecer. ¿Qué pasa aquí? Por eso hablábamos de que estos productos son activos financieros, porque inmediatamente van a generar, van a darme, imagínense que, ¿no? Me invalido, pues hago uso de la suma asegurada que tenía y entonces se incrementa ese monto a mi patrimonio, a mis activos, y yo puedo vivir de una manera más libre gracias a este monto que yo tenía, ¿no? ¿De qué más hablamos aquí? Pues de todo lo que puede llegar a suceder, que todos los accidentes y todo lo que puede llegar a suceder que sabemos, para lo cual necesitamos un fondo de emergencia. Fondo de emergencia es lo único que si acaso pudiéramos llegar a tener en el banco, porque es un monto del que yo tengo que disponer pronto para salir precisamente de una emergencia. El pago de mi deducible de gastos médicos, por ejemplo, no tuve que entrar al hospital, pues sí, pero tengo que pagar el deducible. Ese es un fondo de emergencia. No sé, una lluvia muy fuerte y se inundó el piso, el baño, lo que sea, son contingencias que tenemos que estar preparados para saber cómo cubrirlas. Daño a mi casa, a mi negocio o a mi auto, a esos bienes que son mi patrimonio y que pues que obviamente me han costado mucho trabajo y que necesito proteger. Cuando hablamos de mediano plazo, aquello que nos ayuda a formar el patrimonio, ¿no? Una vez que somos económicamente activos, que tenemos la capacidad de generar, ¿no?, nuestros propios ingresos por medio de un trabajo, ese es el momento para empezar esta etapa, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crecer mi patrimonio, voy a ahorrar para la educación de mis hijos, voy a emprender un negocio, voy a comprar una casa o un terreno, voy a empezar a invertir en divisas, en acciones, ¿me explico? Es el momento en el que podemos y debemos hacer crecer nuestro patrimonio, porque es justo cuando, si esto lo viéramos como una curva, ¿no? Yo empiezo siendo dependiente de mis padres, en el momento en el que empiezo a trabajar, empieza mi independencia, hasta que llega un punto que invariablemente va a tener que bajar, ¿no? Simplemente por temas de edad o lo que sea, lo normal, pues, es eso, ¿no? Y el chiste aquí es estar preparados para que esta última parte, que es precisamente mi retiro, pues yo pueda mantenerme en el nivel de vida, ¿no? Que es precisamente esto. Aquí Moni, que es nuestra super ultra experta en retiro, nos va a poder platicar. Moni, adelante. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues dando continuidad y a lo mejor retomando un poquito esta pirámide de vida, si lo reflejamos hacia lo que es una empresa,
¿no? Esta pirámide de vida de la empresa, que también la empresa tiene un ciclo, pues podríamos empezar por justamente la parte de protección, ¿no? O sea, de cómo poder a través de este tipo de mecanismos, como lo comentaba Tania, que pudiera ser un seguro, nos genera una protección a la empresa. Si vamos a tener créditos, bueno, esos créditos buscar los mejores a bajas tasas, ¿no? Hay bancos que te dan créditos PYME a muy atractivas tasas de interés, o incluso algunos fideicomisos que incluso llegan a generar este tipo de créditos para poder crecer el emprendimiento. Si ya nos vamos a la parte de crecimiento, pues en la parte de crecimiento justamente el poder tener un fondo, ya que la empresa tiene esta solidez, o sea, estamos haciendo la misma pirámide, pero en empresa. Ya que esta empresa tiene la solidez y está protegida, la parte de crecimiento nos va a ir generando flujos de efectivo. Y estos flujos o esta liquidez de efectivo es importante que ustedes, empresarios, empiecen a visualizar instrumentos incluso en casa de bolsa, donde nos permita tener estos fondos a lo mejor en un plazo corto, con un nivel conservador, que nos permita también generar dinero, ¿no? O sea, el dinero al final tiene que producir y generar ingresos. El tener el dinero a lo mejor nada más en la caja fuerte dentro de la empresa no nos va a generar nada, ¿no? Entonces, buscar también instrumentos de crecimiento. Y si ya nos vamos a esta última etapa que bien lo dice Tania, que todos vamos para allá, seamos empresarios o no empresarios, siempre vamos a voltear a la vida y vamos a decir, ¿qué hice durante mis 40 años de trayectoria de empresario o de empleado? ¿Qué hice y qué logré? ¿No? Y yo creo que cuando sepamos o tengamos firme esa respuesta, pues nos vamos a sentir conformes, nos vamos a sentir de alguna manera satisfechos de que todo lo que hicimos, esos 40 años de trabajo constante, dieron un fruto y ese fruto finalmente va a tener que verse reflejado en la parte de retiro. Por eso le llamamos que el retiro es tranquilidad, ¿no? O sea, es un momento en el que debemos disfrutar todo ese esfuerzo, en donde finalmente el trabajar debiera ser un hobby y no una necesidad. Que nuestros empleados, en el caso, por ejemplo, de algunos empresarios, sabemos perfectamente que son compartidos, ¿no? Que se preocupan por sus empleados y también buscan beneficios. Y ahorita adelante vamos a ver cuáles son esos beneficios que ustedes como empresarios pueden ofrecerles a sus trabajadores, tanto para que ustedes puedan deducir como para que el empleado pueda obtener el mejor beneficio posible y que también llegue a esa etapa de retiro con tranquilidad, tanto el empresario como el empleado pues tengan ese beneficio y esa satisfacción. Si quieres, en la siguiente, Tania. Hace un momento comentaba Tania que finalmente debemos, tanto empleados como empresarios, buscar que los activos que estemos generando sean eso, activos financieros que nos generen recursos, tal vez de manera activa o de manera pasiva. Pero el Afore, ¿no? Se hablaba del Afore, el Afore también es un activo financiero, finalmente es un recurso que ustedes empresarios saben muy bien que se va generando a través de esas aportaciones o cuotas patronales que damos y que se distribuye a través del IMSS para el servicio de salud, para el Infonavit y para la parte de Afore. Ese dinero al final ya es por ley, ¿no? Entonces cada trabajador tiene ese fondo y ese fondo finalmente pues es parte de este activo, va generando un rendimiento y este rendimiento va a hacer crecer esa bolita de nieve y a lo mejor sea suficiente, a lo mejor no, pero finalmente es un monto que está trabajando y que se va a poder disfrutar en el retiro. O bien, lamentablemente, en esta etapa de pandemia, lo han podido heredar y transferir a sus beneficiarios o familiares. Por eso es que es muy importante pues que el trabajador también le ponga atención, que el mismo empresario pueda también visualizar que la parte de Afore y el tener el expediente completo de sus empleados es importante. Y entonces, aquí es donde yo empiezo a visualizar que hay dos formas, y todavía no le cambiamos a la diapositiva, en la siguiente lo vamos a entender un poquito más, pero hay dos formas de generar el patrimonio que vamos a tener para nuestro retiro. Uno, el que nosotros de manera individual trabajemos y otro en el que la ley
que en este caso Afore, o en este caso los regímenes de pensión nos van a dar. Entonces, ya sea que te ayuden, ¿no? A través de alguna ley, o bien que lo hagas tú, pues puedes utilizar estos 3 factores. El de seguridad social, que de alguna manera ya lo comentamos ahorita, es la parte de Afore y esas aportaciones patronales. El plan personal de pensión. Muchas empresas instauran con sus colaboradores un plan personal de pensión, y este plan de personal de pensión al final es un fondo que se va generando y que al final de la trayectoria laboral del empleado se le entrega como un plan de pensión privado, y que incluso las empresas pueden obtener beneficios fiscales por ofrecerlo como prestación a sus trabajadores. Este lo determina la empresa, lo puede constituir. Hay empresas especializadas que incluso nos ayudan a administrar este tipo de fondos de pensión. Y hay un tercero, que es el plan personal de retiro, que es el PPR, que finalmente es individual. Ese no es de la empresa, solamente se abre como persona física. Ajá. Entonces, seguridad social es empresarial, plan personal de pensión es empresarial, plan personal de retiro es individual. Y en la siguiente diapositiva, Tania, si lo pudieras cambiar, quiero sentar las bases, ¿no? Tenemos que encontrar la mezcla perfecta para que tengamos como empresarios o como empleados el equilibrio financiero perfecto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a obtener el 100% de mi ingreso para cuando esté en etapa yo de retiro? Por un lado, si alcanzan a ver la diapositiva, está el régimen de pensión. El régimen de pensión nos va a dar un porcentaje. Ajá. Y por el otro lado, tenemos la pirámide de vida, ya sea de empresa o de empleado, como comentábamos. Estas 2 partes tienen que estar equilibradas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuánto es lo que debo trabajar en mi pirámide de vida y cuánto debo trabajar o cuánto me va a dar la parte de la ley, o en este caso mi empleador, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que correspondan a la ley 73, que ahorita voy a decir cuál es la diferencia, los que están en la ley 73 pueden obtener de los últimos salarios que tengan hasta un 70% de pensión. Si yo, por ejemplo, tengo un ingreso de 10,000 pesos y con la ley 73 puedo obtener hasta el 70% de esa tasa de reemplazo, ¿por cuánto tendría yo que estarme esforzando en trabajar en mi pirámide de vida? Pues tendría que ser el otro 30, ¿no? Y en esta pirámide de vida es donde entra lo que hemos estado comentando durante la presentación: los PPRs, los seguros de vida, las cuentas de ahorro, todo lo que nos genere dinero. Si yo pertenezco, que ahí es donde me preocupo un poco más, y lamentablemente creo que a veces no lo hemos visualizado ni como empresarios para poderlo transmitir a nuestros empleados, ni como empleados, obviamente, es que la ley 97, donde solamente me pensiono a través de Afore, la tasa de reemplazo que me va a dar es el 30%. Entonces, imaginen ustedes que si el 30% es lo que me va a dar por ley, la pirámide de vida, ¿cuánto me debe dar? Pues el 70%. Entonces, nuestro esfuerzo como trabajador, como empresario, tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la pirámide de vida estamos hablando que es algo que construyo yo. Entonces, si ya me meto un poquito a identificar esta parte de ley para que por lo menos, a ver, Moni, pues dime si voy a obtener el 70 o el 30 y me empiezo a preocupar por armar mi pirámide de vida, ¿de qué cantidad? Dime cuál es la diferencia entre una ley y la otra. Si quieres la siguiente, por favor. Tania. Aquí, quienes hoy en día no saben en qué régimen están, solamente hay una fecha que nos va a determinar en dónde empezamos. 1 de julio de 1997 es cuando entra en vigor el cambio de ley. Entonces, todas las personas que fueron contratadas, y estoy hablando solamente para las que están cotizando para el IMSS, todas las personas que fueron contratadas antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la ley 73. ¿Y esto qué quiere decir? Que el gobierno federal, a través del IMSS,
más lo que acumulen en su Afore, en ambas, esas dos cosas, les va a generar la pensión. Cuando se termine lo que tienen en el Afore, entonces entra el gobierno y continúa pagando su pensión. A diferencia de los que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997, donde solamente quien va a pagar la pensión es Afore. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando se termine el recurso de Afore, ya no va a haber gobierno, ni papá IMSS, ni nadie que entre al quite para pagarnos la pensión. Entonces, sí debo de preocuparme, yo como empresario, yo como persona individual, a fomentar el ahorro a través de algún instrumento financiero, incluida la misma Afore que ahorita lo vamos a comentar, pero hay que fomentar el ahorro. Los trabajadores van a sufrir cuando lleguen a la edad de pensión y solamente vean que el recurso que tienen para pensionarse es Afore. No está siendo suficiente. Entonces, si ya ahorita quienes están aquí con nosotros escuchando esta plática se acuerdan de ese primer trabajo, recuerden qué fecha es la que empezaron y de ahí determinen qué ley son. Si son entonces ley 73, quiere decir que hay probabilidades de alcanzar un 70% de recurso de nuestro salario. Entonces, ¿por cuánto hay que trabajar por nuestra pirámide de vida? Por un 30, ¿no? Y viceversa. Si estoy en Afore, pues solamente voy a poder alcanzar el 30 y entonces mi esfuerzo por esta pirámide de vida tiene que ser mayor para alcanzar el 70. Así es que preocúpense, ¿no? Preocúpense. Los que están en el ISSSTE, el cambio de ley fue el 1 de abril del 2007. Y también podemos brindar información vasta sobre todo lo que es el 10º transitorio y lo que es también Afore. A partir de 97 y 2007, en ambos institutos, todos los trabajadores contamos con una cuenta individual Afore. Así es que si también alguien dice, no sé cuál es mi Afore, es importante saber, porque todos tenemos una cuenta individual. ¿Ok? La siguiente, por favor. Aquí, rapidísimo, ¿cuáles son las diferencias entre una ley y la otra? En la ley del IMSS del 73, quienes están en esa ley, nosotros les podríamos decir que a partir de 500 semanas se pueden pensionar, pero 500 semanas es el mínimo, es el ticket de entrada, es el boleto de cine. En realidad, el tener más semanas cotizadas, incluso el máximo son 2,000 semanas, nos va a permitir tener una mejor pensión. En el caso de la ley 97 o ley Afore, hubo un cambio de ley y en este cambio de ley, este año les están pidiendo 750 semanas, pero van a ir incrementando hasta llegar a 1,000 en el 2030. Ojo, empresarios, hubo un cambio de ley. En este cambio de ley, cada año de aquí al 2030, si ustedes hoy en día aportaban el 6.5 del salario del empleado a la cuota social, se va a ir incrementando hasta llegar a un 13%. ¿Esto qué va a suceder? Con esto, ¿qué va a suceder? Que ustedes van a ver impactados, sí, efectivamente, su flujo de efectivo, pero pues va a ser un beneficio para el trabajador. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya ustedes estarán haciendo sus cuentas fiscales, ¿no? Su parte de identificar la parte de deducibilidad fiscal, porque al final es una prestación al empleado. Y bueno, pues va a haber estos cambios, tanto en el número de semanas cotizadas para la ley 97 como en las aportaciones del patrón. ¿Cuándo me puedo pensionar con una o con otra ley? Con las dos me puedo pensionar a partir de los 60 años, aunque la edad oficial en México es 65. A los 60 años es cesantía y no me corresponde el 100%. Pero bueno, muchos ponen en balanza también el tiempo, ¿no? El tiempo es oro y entonces muchas personas prefieren recibir su pensión a partir de los 60 que hasta los 65. En el caso de la ley 97, se van a pensionar a partir de los 60 siempre y cuando tengan suficiente fondo y cumplan con las semanas cotizadas. ¿Qué creen? Que la ley 97 no van a tener aguinaldo. Con la ley 73 sí.
Con la ley 97 no pueden heredar su pensión a su pareja o concubino o esposa, no lo van a poder hacer. Y algo que también es lamentable es que no tiene un factor de actualización por inflación. Entonces, en el momento en el que les dan la pensión, si la pensión es de 3,000 pesos, 3,000 pesos se queda en flat, ¿no? Entonces, imagínense con esta subida de inflación que tuvimos ahorita y de precios, pues las pensiones no les van a alcanzar. Por eso es importante en la ley 97 ahorrar. La siguiente, por favor, Tania. Y bueno, aquí es un ejemplo. ¿Sabían ustedes que los que estamos en la ley 73 nos llaman generación de transición? Esta generación de transición significa que podemos pensionarnos o por una o por otra ley, por la ley 73 o por la ley 97. Obviamente, no nos conviene la ley 97 y todos los que estemos antes del 1 de julio del 97, pues nos vamos a pensionar por la 73, ¿no? Pero hay que trabajar una estrategia para ello. Entonces, en un cálculo que hice, tenemos unas calculadoras especiales para poder hacer esta revisión. Pueden darse cuenta que una persona que gana 10,000 pesos, pero que es ley 73, se puede llevar una tasa de reemplazo del 72%. Mientras que alguien que se pensiona por régimen 97 se lleva una tasa de reemplazo del 34%. Entonces, imagínense, llevarse 3,000 o llevarse 7,000, pues 7,000, ¿no? Y entonces el esfuerzo se vuelve diferente en nuestra pirámide de vida. Aquí algo fundamental, la siguiente, Tania, algo fundamental, empresarios, es, yo he visto que los empleados agradecen mucho cuando les llevas información de valor hasta su empresa, ¿no? La verdad es que ustedes lo saben, cuando hemos estado en la universidad, no hay una materia que nos hable de lo que es la cultura financiera, de la conservación de patrimonio, de cómo ahorrar en instrumentos financieros. Nadie nos platica absolutamente nada y mucho menos de la forma en que nos vamos a pensionar, porque pues, nos ven tan jovencitos que dicen, uf, les falta tanto, pero el tiempo es oro, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Y entonces, ahí en el caso de los empleados, cuando el empresario se preocupa por ellos y les lleva pláticas, les acerca asesores, les pone un módulo de atención directo ahí en sus áreas, lo ven como un valor agregado a la preocupación que el mismo empleador muestra por ellos. Entonces, los invitamos a que tengan este tipo de acercamiento, que lleven esta información hacia ellos y que de alguna manera no es espantarlos, pero sí, por ejemplo, en el caso de Afore, este es un claro dato, ¿no? Si una persona quiere una pensión de 10,000 pesos, necesita 2,400,000 pesos en su Afore. Si quieres una pensión de 25,000, necesitas 6 millones de pesos. El estado de cuenta de Afore que yo he visto más grande es de 1,600,000. No he visto de 6 millones. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos empezar a hacer ahorro voluntario en cualquier instrumento a partir de los 25 años para que nos deje acumular y llegar a cantidades. Y ahorita vamos a ver un ejercicio donde se ve cómo el ahorro a partir de este tipo de instrumentos y a las edades tan jóvenes que empiezan nuestros empleados pueden acumular estos 6 millones de pesos y llevarse una pensión digna de 25,000. La siguiente, Tania. Esta es la tabla que les digo, ¿no? Porque muchos, obviamente, cuando les dan asesorías y les indican que para una pensión de 25,000 necesitan 6 millones, se espantan, ¿no? Pero cuando ya hacen ejercicios con instrumentos de inversión que obviamente tengan interés compuesto, es ahí donde pueden identificar que una persona que empieza a los 30 años con una cantidad, este es un ejercicio de 24,000, 2,000 pesos al mes, llega a un fondo de 6,971,000 pesos. Si se dan cuenta, no son empresarios, sino que son personas físicas que pueden empezar a ahorrar con esa cantidad y sí llegar al monto de acumulación que estábamos comentando. Pero si una persona empieza a ahorrar a partir de los 50, no significa que no pueda,
sino que el monto al que va a llegar ya no va a ser el mismo. Entonces, una persona de 50 con los mismos 24,000 solamente llega a un saldo en fondo de 813,000 pesos, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que en el momento en el que se decidan ahorrar, que sería hoy, que tienen que empezar hoy, en el momento en que se decidan ahorrar, tienen que buscar cuáles son los beneficios que cada instrumento me ofrece. Incluso como empresarios, identificar si hay deducibilidad fiscal o como personas físicas con actividad empresarial, porque tenemos formas de poder ahorrar y de obtener un beneficio fiscal que me ayude a una acumulación adicional, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. En la siguiente, Tania. Y bueno, aquí me detengo porque justamente va a empezar, Tania, con el siguiente punto, que es la parte donde ya vamos a poder aterrizar cómo una persona física o una persona moral puede generar activos financieros a través de instrumentos en donde esos instrumentos le permitan obtener un beneficio de la ley actual y que de alguna manera eso haga que crezca su patrimonio. Adelante, Tania. Muchas gracias, Moni. Bueno, pues decía Moni ahorita que nos presentaba todo este tema de las pensiones. Ojalá está para preocuparse. Les diríamos sí preocuparnos, pero más que nada ocuparnos. ¿Y qué tenemos que hacer para ocuparnos? Pues iniciar. Hablábamos de los activos, de la importancia de esta parte de la mente millonaria y todo esto. Entonces, ¿qué beneficios, además de, obviamente, de incrementar mis activos e ir formando mi patrimonio? ¿Qué otros beneficios puedo tener dependiendo, obviamente, del instrumento en el que se haga? Insisto, tanto personas físicas como empresariales. En este caso, por ejemplo, es específicamente para personas físicas. Yo puedo lograr el diferimiento de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo mi dinero en el banco o en una sociedad de inversión o en una casa de bolsa, cada vez que mi dinero genera rendimientos, me quitan impuestos, ¿correcto? Cuando yo tengo mi dinero en otros instrumentos, podemos eliminar este diferimiento. No vas a eliminar la retención de impuestos. Lo que va a suceder es que la vas a diferir. En vez de estar pagando y pagando y pagando y pagando, yo voy hasta que saque mi dinero, entonces viene la retención de impuestos. Pero a lo mejor ya pudo haber pasado 2 años, 5 años, 10 años. Y esos 10 años que estuvo mi dinero trabajando, era mi dinero más los rendimientos. Y se suma, más los rendimientos, y se suma, más los rendimientos, y se suma. Se va haciendo una gráfica exponencial, como una bola de nieve que va creciendo. Eso es lo que tenemos gracias al diferimiento, porque me da la oportunidad de reinvertir mis rendimientos sin los impuestos, ¿no? Y aquí sabemos que hay un diferente pago de impuestos si estoy ahorrando en una tasa fija o en una tasa variable. Cuando ahorramos en estos instrumentos o invertimos en estos instrumentos, no hay retención de impuestos durante todo el tiempo que mi dinero está ahí adentro. El tema de la exención de impuestos es, si yo tuve todo ese dinero y además lo puedo mantener ahí hasta que tengo 60 años de edad, yo puedo no haber pagado nunca impuestos, ¿no? Empiezo, no sé, a mis 45, por 15 años tengo ese ahorro y cuando tengo 60 lo saco. No pagué impuestos nunca. Los diferí y además los exenté porque tengo más de 60 años y la ley así lo permite. Inembargabilidad, esto es, mientras tengo yo mis recursos adentro, invertidos, están bajo la reserva de la compañía. Hay varias compañías que se manejan así. Entonces, el dinero obviamente es mío, pero técnicamente está en un fideicomiso. No es mi dinero. Por lo tanto, no se considera patrimonio de la persona física. Por lo tanto, no me lo pueden embargar. Me explico, porque no es mío. Y además existe otro beneficio que es sucesión exenta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, obviamente si tienes un seguro de vida, pues se va a entregar como herencia, ¿no? Esa suma asegurada.
Pero cuando no tengo un seguro de vida, pero tengo una inversión y llego a fallecer, ese dinero que tengo invertido ahí se entrega a mis beneficiarios como si fuera una suma asegurada, como si fuera una herencia. Por lo tanto, va libre de impuestos. Entonces, también es una manera bastante adecuada, y la ley lo permite, de heredar nuestros bienes, exentando, logrando que nuestros beneficiarios estén libres de la retención de impuestos, que sabemos que es altísima, ¿ok? Entonces, esto es diferimiento, exención, inembargabilidad y sucesión exenta. En el caso de personas, bueno, otro beneficio, además de estos 4 que ya presentamos, es la deducibilidad, que esto seguramente tanto a personas físicas como a los empresarios les interesa. ¿Qué puedo deducir yo como persona física? Y esto lo tenemos totalmente legal, por supuesto. Hasta el 10% de mi ingreso anual en la póliza de gastos médicos, mi prima de gastos médicos mayores, lo que pago al año es 100% deducible. Gastos funerarios, intereses hipotecarios, colegiaturas y honorarios médicos. Son algunas de las cosas que podemos deducir dentro de este 10%. Lo que mucha gente no sabe, y es algo súper importante, es que existe otro 10% adicional. Hay 2 artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta que lo permiten. Cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pero es por medio de una cosa que se llama plan personal de retiro. Hace rato nos platicaba Moni que las formas de hacer el retiro es por medio de mi Afore o por un PPP, un plan personal de pensión, que es algo que otorga la empresa y que la empresa puede deducir, por ejemplo, o un plan personal de retiro, y entonces la persona puede deducir un 10% adicional. Ajá. Esto es en cuanto a personas físicas. Personas morales, ¿qué puedo deducir yo dentro de mi empresa? Pues obviamente un seguro de vida colectivo. Aquí la única condición es que se lo debo de dar al 100% de mis empleados. Se puede dar a partir de 10 empleados. Hay empresas que a partir de 10 lo permiten. Hay otras empresas que requieren, como empresas me refiero a aseguradoras, ¿no? Hay compañías que requieren que los empleados sean 100 para dar un seguro, pero hay otras que a partir de 10 te pueden ya dar ese beneficio que tú puedes otorgar a tus colaboradores en tu empresa y además tener el beneficio fiscal de la deducción. El seguro de gastos médicos mayores colectivo también se puede deducir, el 100% de la prima es deducible. Quien no pueda dar un seguro de gastos médicos mayores puede optar por una membresía de salud. A lo mejor algunos lo conocen. Hoy no vamos a hablarles de esto, pero quien guste, por supuesto, se puede acercar. BRIM es una membresía de descuento. No es como tal un gastos médicos mayores, pero sí es preventivo. Y, por ejemplo, se ha usado mucho ahora con el tema de la NOM 35, que yo debo de brindar el bienestar psicológico, físico a mis empleados. BRIM, además de tener descuentos médicos con hospitales, con doctores, tiene muchos descuentos comerciales. O sea, yo puedo tener descuentos en un spa y entonces mis empleados pueden gozar de un 30% de descuento, no sé, ¿no? Pero vaya, estos temas también son deducibles. Hombre clave es importantísimo, y esto no es más que un seguro de vida para las personas, como el nombre lo indica, claves para la empresa. Puede ir obviamente desde el director, el socio, hasta la persona, no sé, el vendedor que me genera el 30% de mi cuota de ventas mensual o anual. Esa pudiera ser una persona clave para mí, porque a mí se me va ese vendedor y se me cae el 30% de mi venta. Entonces, si esa persona falla, obviamente la empresa va a quedar con un problema económico fuerte. Por lo tanto, entra la suma asegurada a cubrir ese hueco que está dejando la persona que se fue. ¿Me explico? Entonces, hombre clave, la prima anual de hombre clave también es 100% deducible. Con esto llegamos prácticamente al final. Moni, adelante.
Sí, antes de que concluyas, justamente nada más para darles también una idea adicional de lo que es el hombre clave. Por ejemplo, aquellos empresarios que hoy en día tienen socios, ¿no? en su empresa y que finalmente alguno de esos socios llegara a fallecer. Si se hace el uso de hombre clave, ese dinero o esa suma asegurada lo puede utilizar la empresa para poder pagar las acciones a la familia, ¿no? Finalmente, cuando hacemos un negocio, lo hacemos a lo mejor entre dos amigos, entre dos personas que estuvieron en la escuela, etcétera, y entre ustedes se conocen muy bien, ¿no? Y en el momento en el que uno llega a partir de aquí, pues no es la misma relación que va a tener como socio con los hijos o con la esposa. Entonces, bueno, hombre clave puede ser justamente para la liquidación de esas acciones, ¿no? Estipulándolo obviamente dentro de sus estatutos, pero y aparte es deducible. Correcto, correcto, perfecto, Moni, muchísimas gracias. Entonces, bueno, hasta aquí, cualquier duda ahorita la platicamos. Básicamente, el último mensaje que queremos dejarles es que, pues, que es importante que aprendamos a planear, ya hablamos de esto, la planeación y la administración de nuestros recursos para generar activos financieros. Mayores activos financieros, menos activos, menos pasivos, que nos permitan obtener a largo plazo la libertad financiera. Nos presentamos rapidísimo. Actie tenemos ya, bueno, algunos años trabajando, sumamos más de 11 años de experiencia y estas son algunas de las compañías con las que trabajamos. Todos son empresas pues altamente reconocidas y sólidas, ¿no? Seguros Monterrey, New York Life, tiene más de 180 años New York Life. Allianz es una empresa alemana que también tiene muchísimos años. Inbursa obviamente ni se diga, y bueno, Creditaria también es un socio con el que trabajamos. Aquí están nuestros datos. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Probablemente nos extendimos un poquito, Sergio, pero les agradecemos muchísimo su atención. Pues mira, Tania, Mónica, muchas gracias. Muy clara la exposición. Tenemos una pregunta. ¿Ustedes nos pueden ayudar a hacer una estrategia de ahorro en base a la edad y beneficios fiscales? ¿Toma mucho tiempo? No sé, son dos preguntas tal vez. Sí, por supuesto. Para hacer esta estrategia lo importante es, por ejemplo, tener una entrevista con la persona. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer de entrada la base, dónde está parado, ¿no? Lo que hablábamos, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, su edad y sobre todo sus proyectos. Esta meta que tiene, porque no es lo mismo trabajar una meta de 5 años que de 10, que de 15, que de 20. Entonces, por supuesto que esta estrategia es precisamente nuestro trabajo, es adecuar todo el abanico de posibilidades para lo que la persona exactamente necesita. Dentro de ellos, obviamente, el tema de los beneficios fiscales, por supuesto. Y de hecho, entonces, ¿toma mucho tiempo? Pues es que puede ser desde 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, o sea, depende de la edad. Ahorita, por ejemplo, no sé, tenemos en mi caso tengo una persona que tiene 55 años y que acaba de empezar su plan para el retiro. Es un PPR, tiene 10 años todavía para aprovecharlo, entonces se puede, o sea, sí se puede. Ok. Otra pregunta rápida, ahorita usando un poquito de su tiempo. Claro. Si yo quisiera en particular mejorar y tener un sistema de administración de mi dinero, ¿cómo se puede armar un presupuesto? Moni. Adelante, Tania. ¿No? Gracias. Bueno, el presupuesto, incluso, por ejemplo, les acabamos de poner ahorita en el chat una liga para que por favor nos ayuden, una, con sus comentarios y dos, registrándose para la asesoría gratis que el ingeniero Farfán les tiene a todos ustedes. En esa asesoría, incluso los que se registren, lo que podemos hacer es compartirles un archivo que tenemos para precisamente armar el presupuesto. Esta estrategia parte de ahí.
O sea, ¿cuánto dinero tengo hoy disponible? Perdón, pero me estaba quedando sin pila. ¿Cuánto dinero tengo hoy disponible para mis proyectos, para mis metas a futuro a largo plazo? Entonces, el presupuesto se los hacemos llegar, trae unas indicaciones muy sencillas de cómo armarlo, un archivo en Excel para que cada quien lo adapte cada quien tiene sus propios gastos, ¿no? Entonces, todo esto, traemos una lista larga de sugerencias para que lo que no se les ocurra ahí venga. Y es algo que les podemos hacer llegar, ingeniero, con muchísimo gusto a los que nos lo soliciten, pero parte de eso, parte de tener una adecuada administración de mis ingresos, de mis gastos, para poder determinar el ahorro de acuerdo a las metas. Y ahí participo un poco. En el caso, por ejemplo, de un presupuesto, ingeniero, también hay sugerencias, ¿no? Y finalmente de estas sugerencias, cada uno lo va a ir adaptando a sus propias necesidades, a sus objetivos, como bien lo dice Tania, pero hay una regla que comúnmente se menciona, que es el 50-30-20, ¿no? Correcto. Entonces, 50% estamos enfocando nuestro recurso a lo que es el pago de gastos fijos, ¿no? Un 30% enfocado más a esta parte de tal vez de entretenimiento y de recurrencia que tenemos de gastos semanales, y un 20% en donde lo enfocaríamos al ahorro dividido en dos. Ese 20% que es finalmente la parte en la que nosotros nos enfocaríamos para ver si al momento en el que usted revisa su presupuesto tenemos esa disposición. El 10% de este 20 se sugiere utilizar para lo que es ahorro a corto plazo. Ahorita la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y creo que debemos de trabajar por fomentar el fondo de previsión, que es de corto plazo, es un 10%, y el otro 10% de ahorro estaría enfocado a la parte justamente de largo plazo, donde a lo mejor ya estamos hablando de lo que es retiro, la universidad, el enganche de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, esa regla del 50-30-20 es un indicio, es una base para poder revisar el presupuesto. Tengo otra pregunta que me llega por correo. Buscando una protección con colaboradores, gente que está conmigo, y aumentar su deducibilidad, ¿a partir de cuántas personas podría contratarse una póliza de vida o de gastos médicos? Tenemos empresas que pueden darnos cotizaciones a partir de 10 empleados y son bastante accesibles. Y ya ahí lo que hacemos es indicar todos los requisitos que solicita la compañía y nos hacen la cotización, ¿no? Porque tiene que ver los rangos de edad y todo, sobre todo la parte de siniestralidad, enfermedades, etcétera. Okay. Hoy se habla mucho de, también otra pregunta que tiene con el Afore, me dice que si le conviene ahorrar a través del Afore, porque se ha hablado que el Afore pues, está manejado por el gobierno, que van a desaparecer o van a hacer movimientos como lo hicieron con el Infonavit. Entonces, ¿cuál es su opinión a este respecto? Y si tienen contactos para que nos digan cómo está la situación del Afore, ¿no? Ya real. Pues miren, les comento, el siguiente año viene un cambio a favor de los empleados, se hace una reducción de manera igualitaria a todas las Afores y van a cobrar la comisión del 57, ¿no? Del 57%. Pero ya enfocándome a la pregunta de si es conveniente o no ahorrar a través del Afore, si el ahorro que quieren hacer es un ahorro complementario a retiro, ese dinero, cuando se hace bajo ese concepto de complementario a retiro, se queda inmerso en el fondo de Afore. Y entonces, si hay algún cambio de ley, como bien lo dice, a lo mejor en lugar de que lo administren las 10 Afores, lo administre el Banco del Bienestar, pues ese dinero también se va a ir para allá. Entonces, si es complementario para retiro, la sugerencia sería buscar otro instrumento que te permita diversificar, hacerlo a lo mejor a través de una aseguradora. Hay excelentes productos que incluso también te permiten la parte de deducibilidad o no, si no lo utilizas, o bien a través de un fondo de inversión, que lo tengas a la vista,
que incluso te pueda servir como fondo de previsión para una emergencia. Ahora en la pandemia, lamentablemente, el único recurso que se pudo sacar de Afore fue el de ayuda por desempleo, no por otra causa, ¿no? ¿En qué sí podríamos recomendar el uso de Afore para ahorrar? En periodos de corto plazo. A lo mejor pueden meter su dinero para 3 meses, 6 meses, porque tiene instrumentos la Afore para esos periodos y te generan los rendimientos muy parecidos a lo que esté generando la Afore en ese momento. Pero es recurso que sí lo puedes sacar, ¿no? O sea, es dinero que sí lo puedes obtener. Pero entonces nada más recuerden, complementario y retiro en otro instrumento, diversifiquen. Corto plazo, sí, probablemente Afore podría ser incluso hasta una mejor opción que banco. Ok. Y una pregunta que no sé si venga el caso con ustedes, pero en fin, se habla mucho de que el Infonavit también ya no tiene esa alternativa cuando perdió los 3 ceros, en fin, para gentes que se encuentran ya cerca de la pensión. ¿Usted lo recomienda? O sea, ¿es una alternativa para poder hacerse de algún bien o de un crédito, etcétera? Adelante, Tania. O sea, la pregunta es si realmente está funcionando o no. Yo te diría, a ver, a reserva de equivocarme porque no soy experta, tenemos una experta dentro de nuestro despacho, yo diría que es caro, o sea, es un crédito caro y volvemos a lo mismo que decía al principio, no es que el crédito sea malo, hay que saberlo aprovechar, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues si vas a sacar un crédito Infonavit, trata de dar el mayor porcentaje posible de enganche. Yo sé que a partir del 10 podemos sacar un crédito, pero es mucho mejor si nos vamos a un 20 y mucho mejor si nos vamos a un 30% de enganche. Si sacas un crédito a 15, 20 años, trata de no liquidarlo en 20 años. Si lo sacaste a 20, vete a 15, si lo sacaste a 15, vete a 10. O sea, vámonos a negociarlo largo, pero con la intención de liquidarlo antes. Siendo así, puede ser una buena opción, ¿no? Aquí sí, la verdad, quien tenga o sea, podemos asesorarnos con nuestra experta, Verónica Beltrán, y bueno, pero en general yo diría que como la mayoría de la gente lo usa, no es un buen recurso. No hay, o sea, no dudo que haya quien lo ha aprovechado bastante bien, ¿no? Nos están preguntando, bueno, ya contestó Moni, de nuestros teléfonos, ya lo puso ahí Moni. De hecho, si ustedes le toman una foto al codiguito de WhatsApp, al codiguito de barras, en automático se va a nuestro WhatsApp. Con muchísimo gusto los atendemos y les recordamos que está la liga para que nos dejen sus comentarios. Gracias. Ok, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Déjame hacer una última pregunta, si no sale alguna otra del chat. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde me conviene ahorrar entonces para mi retiro? Bueno, Eso por ahí, retirarme, Dale, ¿cuál Moni, es su dale. recomendación como expertas? sí, ahí mucho va a depender. En alguna ocasión he comentado que más que nosotras sugerir, lo que nos gusta es comprender un poco más cuál es en realidad la necesidad del empleado, del trabajador, del cliente, y sobre su necesidad nosotros encontrar el instrumento que se adapte a esa necesidad. Tenemos variedad para aventar, como dicen, Muchísimo. para aventar hacia arriba. Y entonces es muy, sería como encajonar mucho a la persona si yo le dijera, tu plan de ahorro es un PPR. A lo mejor no lo es, ¿no? Puede ser un multivida, puede ser un Imagina, puede ser un Total, puede ser una cuenta bancaria de débito sencilla, una cuenta CETES. Entonces, todo va a ser dependiendo del presupuesto, como hace un rato nos lo preguntaban, ¿no? O sea, ¿cuál es ese presupuesto? Y de ahí poder identificar cuál es ese instrumento que nos permita, lo más importante, empezar hoy y poner acción a sus proyectos. Correcto. Ok. Mira, no veo más preguntas al respecto. No sé si en atención al horario que pusimos, si quieren hacer alguna acotación o comentario al final. Tania, Mónica. Pues nada más, por mi parte, agradecerles muchísimo su asistencia, su atención a esta presentación. Estamos a sus órdenes. Esperamos haberles dejado esa semillita
de la prevención a futuro, ¿no? De la inversión, esta parte de la mente millonaria y de los activos. ¿Cómo tenemos que trabajar realmente en formar más activos para tener mejor nuestro patrimonio? Hay que protegerlo, por supuesto, y a largo plazo, pues tener un mejor futuro. Y el momento es hoy, precisamente. Ok, Exacto. Mónica. Sí, muchas gracias. Pues agradecerles la invitación, siempre el tener un quórum que nos permita transmitir, les comentaba el objetivo que tenemos, que es de transmitir información. De verdad, las capacitaciones que nos dan, hay tanta información, hay tanta falta de cultura financiera con nuestra gente que yo estoy segura de que si permeamos esto a nuestros trabajadores, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros como empresarios, podemos cambiar mucho el rumbo económico del país. Entonces, estamos convencidas de eso. Si gustan, quien guste, sin ningún compromiso, por supuesto, podemos ofrecerles radiografías laborales donde puedan ustedes identificar justamente esto de la pensión, cuánto es lo que voy a tener, cuánto necesito trabajar, hacemos un cálculo. Lo importante es que sepan dónde están parados y que de aquí ya no pueden decir que no lo sabían, ¿no? Ya pueden tomar decisiones. Así es que les agradecemos muchísimo, muchísimo la oportunidad de estar aquí. No se escucha, ingeniero. Perdón, nada más para cerrar, la presentación la van a compartir con los asistentes. Sí, por correcto, supuesto. se la pasamos a Nayeli. Perfecto, entonces. Se las haremos llegar entonces. Pues muchas gracias a Actiem, a Tania, a Mónica, que son nuestras consultoras ya, socias consultoras nuestras. Cualquier comentario o duda que tengan la pueden referir tanto a los correos que están viendo, teléfonos que ya pusieron, e igual a través del portal de AMFEC en la parte de contacto, indicando que están buscando a Actiem o específico a Tania o a Mónica. Como comentamos, esto va a encontrarse en la página o el portal de AMFEC, esta presentación, para que la usen de referencia o la puedan compartir con alguien más. Está abierta. Y pues por nuestra parte, darles las gracias, comentarles que nos da mucho gusto estar con ustedes. Y pues de parte de la mesa directiva de AMFEC, así como también de las comisiones que tenemos, que es la comisión técnica, la comisión de comunicación, la de mercado y relaciones industriales, así como también los proveedores que nos ayudan, les damos las gracias. Les deseamos un excelente día y pues que tengan un diciembre tranquilo, agradable, con amor, amistad, con mucha felicidad por parte nuestra, porque sería nuestra última videoconferencia del año y ya comenzaremos en enero, la estaremos ya promocionando y comentándoles en breve. Gracias por parte de AMFEC, la mesa directiva y las comisiones. Actiem, muchas gracias a Mónica y a Tania por estar con nosotros. Eric, gracias por la recomendación. Y pues gracias a todos entonces, que tengan un excelente diciembre, una bonita Navidad, un buen fin de año, muy buenos resultados y que comience mejor el 2022 que como comenzó el anterior. Muchas gracias a todos y pues hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Eric, muchas gracias. Qué gusto saludarte. No, a ti, Eric. igualmente, gracias. Tania, Mónica, muchas gracias. Espero que tengamos el enfoque que estamos buscando y que la gente las busque y además se asesore, porque como dices tú, ya no se vale decir no sabía. Ya pueden saber y pueden programarse, proyectarse y hacer hasta también ciertas presupuestos y proyecciones, ¿no? Exacto. Correcto. Pues bueno, gracias a todos entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Y pues que Muchísimas tengan gracias. bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.